Ya estoy de regreso, ¿sale? Déjenme compartir pantalla nuevamente. Ok, regresamos. ¿Ya pueden ver la pantalla compartida? Sí. Gracias. Sí. Ok. Bien, entonces íbamos con eso, ¿no? Luego vimos esta parte de la diferencia entre manejo, gestión y cogestión. Creo que esto también lo vimos en la primera clase. Bueno, ok. Lo volvimos a ver, ¿no? Y pues bueno, ¿cuáles son los puntos clave de los recursos hídricos, no? Ok. Antes de pasar al siguiente tema, por favor, díganme los conceptos de manejo, gestión y cogestión. No congestión, cogestión. Creo que sí estuvo en esa clase, Ray. Entonces, ¿se acuerda? Yo me acuerdo de dos conceptos, manejo y gestión. La cogestión de... ahora sí que ya no me acuerdo, pero sí, o sea, yo considero que estamos hablando ya de un tema social, ¿no? Público social. Bueno, entonces, si estoy bien, el manejo es aquel hábito o aquella propuesta como tal de una organización para el manejo, en este caso, de los recursos, que bien vendría a ser favorable a los recursos naturales para que tuviera una mayor optimización, tanto comunitaria como tanto estatal, podría ser, ¿no? La gestión, considero yo que es ya los involucrados como el Congreso, como las políticas del mismo, y aparte vendría a ser un punto importante la democracia que surja en base a esta gestión, ¿no? Pero son esas partes que yo considero. No sé, la cogestión sí ya no me acuerdo, eso sí. Ok, gracias. Por ahí va. En lo que sigue contestando su compañera Belén, Alejandro, ¿usted recuerda qué es manejo, qué es gestión y qué es cogestión? Sí, bueno, no como tal vez. Bueno, el manejo tiene que ver con los procesos, ¿no? De elaboración, sobre todo en espacios, pero es un proceso de elaboración, pues para transmitir, ¿no? Algo que sabemos o que queremos dar, pues a conocer, ¿no? La gestión tiene que ver con los atributos mm, o de cómo realizar, cómo dirigir o administrar cierto, en este caso, pues enfocado a los recursos, ¿no? La cogestión tiene que ver ya a nivel colectivo, me parece, en el cual un grupo toma decisiones en beneficio o en pro del colectivo y no solamente de ellos, ¿no? Sino pues en este caso podríamos pensar que también en los recursos, ¿no? Ok, gracias. Y bueno, su compañera Belén, digo, también por ahí van los conceptos, sí. Y Belén, su compañera, nos
concreta un poco más quiénes son los actores en estos tres conceptos. El manejo, quienes lo llevan a cabo, pues los propietarios, los concesionarios. La gestión la llevan a cabo organizaciones y empresas privadas o empresas privadas. Y la cogestión es donde se ejecutan los trabajos o actividades que ya se tienen planeados. Bueno, más o menos, bueno, sí, básicamente es eso. Vamos a darle una pequeña repasada para ver cuáles de qué tratan estos tres, ¿no? Entonces, el manejo, como decíamos, es la decisión y acciones directas. Recuerden esta parte, directas sobre el uso de los recursos del territorio. Todo va a abarcar el uso y lo que va a ocurrir con los recursos del territorio. Lo que va a cambiar es qué tipo de acciones, si son directas o indirectas, y quiénes llevan a cabo estas acciones. Como les decía, en el manejo son acciones directas, y lo hace, como dice su compañera, propietarios, concesionarios, autoridades gubernamentales con mandato sobre el área protegida, es decir, que tienen una acción, un mandato directo, no tienen que hacer una política en general, sino es un mandato directo, y personas que tienen acceso a estos recursos, ¿no? Pueden ser del agua u otro tipo de recursos. Estamos ahorita hablando de manejo en general, de gestión en general y de cogestión en general de recursos. En la segunda tenemos que son decisiones, estrategias y acciones. Aquí habla también de estrategias que se proponen y se realizan para influir en los que hacen el manejo. Es decir, estas estrategias, todo esto se va a hacer para influir en el manejo. Esto va a ser de manera un poco más indirecta. Y aquí ya tenemos instituciones y organizaciones estatales, ONGs, cooperación internacional, empresas privadas, sociedad civil. Ya son colectivos más grandes, ¿no? Aquí son más de forma un poquito más individual y aquí ya son colectivos. Y como decimos, ya no es tan directo. Y bueno, aquí se crean condiciones e incentivos o estímulos para ayudar al buen manejo, ¿no? Y bueno, es un concepto un poco más amplio y complejo, se enfoca en el desarrollo del recurso hídrico. Aquí se enfoca más en lo que se necesita y lo que se debe hacer prácticamente en el momento, y aquí ya pretenden que sea un poquito más a largo plazo, ¿no? Y debe abordar conscientemente el desarrollo del recurso hídrico, asegurando su desarrollo sostenible a largo plazo, como les decía, ¿no? Y ya la cogestión es un trabajo en conjunto entre los manejadores, las personas que tienen las acciones directas, y los gestores, que son los que hacen las políticas públicas, etcétera. ¿Para qué? Para que haya para que las acciones de todos los actores del territorio no dupliquen el esfuerzo, para que no por un lado los manejadores hagan un esfuerzo y los gestores en otro, eso es lo que les comentaba la vez pasada, y se optimicen los recursos, que no se haga un doble esfuerzo y que mejor ese recurso que podríamos decir extra, que saldría de hacer una sola acción, se ocupe para poder desarrollar todavía más el recurso, ¿no? Y bueno, aquí se ejecutan de forma ordenada las actividades planificadas. A veces le toca hacerlo uno primero, a veces el otro, etcétera. Aquí trata de manejar y reducir los conflictos de intereses para que no haya quienes tengan más beneficio a costa de los otros, y ayuda a que las organizaciones del territorio cumplan con sus responsabilidades delegadas. Que todos vean que se están haciendo y se están llevando a cabo los acuerdos, y que cada quien esté haciendo lo que le toca. Y bueno, okay. Después vimos lo de zonas de recarga hídrica. Y esto de las cuencas hidrográficas. Ok.
recuerda o sabe que es una zona de recarga hídrica? Y bueno, de una vez les pregunto. Ok, ¿dónde nace el agua? Gracias, Belén. ¿Y quién recuerda o sabe que es una cuenca hidrográfica? No sé si me equivoco, sería un río, una cascada. Puede ser parte de una cuenca hidrográfica, pero como tal no es exactamente eso una cuenca, pero sí pueden formar parte de una cuenca. Uh-huh. Y bueno, su compañera nos dice que sí, efectivamente se pueden dividir en 3 las cuencas. Ahorita vemos bien que es una cuenca, o bueno, vemos un poquito, recordamos que es una cuenca. Pero bueno, como dice, estas se dividen en alta, media y baja, uh-huh, donde pues tiene escurrimiento el agua, ¿no? Donde se mueve el agua. Bien, vamos a verlo otra vez. Bien, ¿qué es una zona de recarga hídrica? A ver, permítanme. Ok. Pues sí, básicamente, como dicen, es un área donde se produce el agua. Uh-huh. Eso es básicamente de manera pues natural, ¿no? Bueno, donde se va juntando el agua de manera natural. Están cerca o contiguas a las fuentes de nacimiento de agua. Uh-huh. Se encuentran en pendientes suaves de suelos sueltos y permeables con piedra porosa. Hablan de estas características porque estas son las que permiten que se vaya empezando a producir el agua y se vaya empezando a acumular poco a poco, ¿no? Para formar caudales cada vez más grandes. Están cubiertas por árboles, arbustos y vegetación herbácea generalmente, ¿no? Recordamos que estas partes vegetales del ecosistema y en este caso de las zonas hídricas, las zonas de recarga hídrica son importantes, ya que estas permiten que a pesar de que sí se va ahí juntando el agua, pues no se que se mantenga ahí por cierto tiempo, ¿no? De cierta manera, que no se vaya todo el agua así como por pura gravedad, uh-huh, por mera gravedad, sino que vayan haciendo ahí, se vaya acumulando y vaya bajando poco a poco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien. Entonces, la penetración del agua al suelo permite la recarga de los acuíferos, lo que hace que haya una liberación del agua a través de los ojos o nacientes del agua. Uh-huh. Aquí vemos áreas de infiltración, uh-huh, donde el agua va infiltrándose. Aquí la cobertura forestal en estas zonas se sabe que hay un aumento en el caudal, uh-huh,
y por lo tanto hay un aumento de agua disponible. Si las plantas hacen que se mantenga la humedad y que se vaya infiltrando el agua y que no se deslave, entonces, entre más cobertura forestal, vegetal haya, va a haber un aumento del caudal, y entonces va a haber más agua disponible. Entonces, es importante la protección de fuentes de agua, y también la reducción de la contaminación del líquido, y al protegerlas pues reducimos la contaminación y así nos aseguramos de la calidad del agua que vamos a tener disponible para nosotros y para el resto del ecosistema. Ahora, ¿cuáles son las cuencas hidrográficas? Bueno, estas son las unidades de planificación para la gestión integral de los recursos hídricos, las cuencas hidrográficas. Sin ellas, pues no podemos llevar a cabo una buena gestión porque de ellas depende, pues todo lo que sucede con nuestro recurso hídrico. Entonces, estos son ¿qué? Espacios biofísicos, biológicos y físicos, por donde el agua drena de forma natural, por donde pasa de forma natural. Y estas están definidas por un río principal, alimentado por ríos o quebradas más pequeñas que corren en dirección al mar, como les comentaba, ¿no? Es decir, como de aquí se va infiltrando y luego van drenando pequeños ríos, y se van uniendo a un río principal. Y bueno, para una mejor planificación del territorio, las cuencas se dividen entonces en subcuencas y microcuencas. Y para efectos o para el momento en que tengamos que intervenir en la cuenca, también se dividen en cuenca alta, que es esta, cuenca media, que es esta, y cuenca baja, que es esta, ¿no? ¿Cuáles son las características de cada parte? Bueno, en la parte alta tenemos que estar en una parte montañosa. Si vemos aquí está más alto. ¿Por qué? Pues porque aquí se empieza a acumular la parte... se empiezan a hacer los arroyitos, ¿no? Si recordamos el ciclo del agua... esta no es... Los ríos se empiezan a formar desde aquí. Más que nada, obviamente se van alimentando de otras partes, pero se empiezan a formar desde lo alto y por pura gravedad, por pura física, se van juntando cada vez más, así como cuando en alguna ocasión si nos ha tocado viajar en un coche mientras duerme, pues vemos como las gotitas, por pura gravedad se van cada vez juntando en gotas más grandes, hasta formar un chorrito, ¿no? Lo mismo pasa aquí con nuestras cuencas. Bueno, y aquí se concentra obviamente la mayor cantidad de nacientes de agua, ¿no? Luego en la parte media hay pendientes ya medias, esta es bastante pronunciada, si nos damos cuenta, aquí ya es un poco más media, ya no está tan pronunciada. Y generalmente aquí ya la cobertura son pastos y café. Cuando están siendo utilizadas por el ser humano, ¿no? Finalmente la parte baja, que ya es mucho más planita y mucho más pues baja, como lo dice su nombre, suele estar cerca de la playa, como veíamos aquí. Finalmente la mayoría de los ríos desembocan en el mar. Y pues obviamente cerca del mar están pues las playas. Y muchas veces la cobertura vegetal que hay en estas, para aprovecharse también los nutrientes y la gran el caudal acumulado, pues se cubre de cultivos, ¿no? La cobertura vegetal son cultivos. Ok, entonces para resumir, aquí tenemos que para el ciclo del agua podríamos decir que hay 4
etapas: la evaporación, la condensación, la precipitación y la infiltración. Que el agua de lluvia se infiltra al suelo con mayor facilidad en áreas cercanas a las fuentes de agua con pendientes suaves, suelos sueltos y permeables con piedra porosa. Y estos lugares se llaman zonas de recarga hídrica. Por las características que escuchamos aquí, que vemos aquí, es que se hace más fácil que se convierta en una zona de recarga hídrica, porque aquí es más fácil que se acumule el agua. El manejo adecuado de estas zonas de recarga hídrica hace que haya una garantía de la cantidad de agua, y si se protegen las fuentes de agua, entonces aseguramos la calidad del agua que tenemos para consumir y utilizar. Las cuencas hidrográficas entonces son espacios biofísicos por donde el agua drena de forma natural a un río principal. Lugares donde el agua drena de forma natural a un río principal. Y la unidad de planificación para la gestión integral de los recursos hídricos, entonces es la cuenca hidrográfica. Y entonces para planificar las intervenciones se trabaja con unidades más pequeñas, como los... disculpen, permítanme. A ver si se escucha menos, es que aquí... Bueno, no sé si les llegó el ruido, pero están aquí construyendo los vecinos, entonces pues no sé si escucharon los martillazos. Ok, entonces les decía, para que haya una mejor planificación e intervención en las cuencas hidrográficas, estas muchas veces se dividen en unidades más pequeñas, porque cada parte tiene sus características diferentes, y estas unidades pueden ser subcuencas y microcuencas. Y también lo podemos dividir en la cuenca en tres partes, ¿no? Como les decía, la parte alta, la media y la baja. Ok, ¿hasta aquí vamos bien? Ok. Ahora, como veíamos aquí hace rato, en esta parte, para poder llevar a cabo una gestión de los recursos hídricos adecuada y para poder, necesitamos adaptarnos a los cambios que hay, ¿no? Pero para poder adaptarnos a los cambios y saber cómo debemos de manejar o cuál es la mejor opción para manejar nuestros recursos hídricos, gestionar nuestros recursos hídricos, o cogestionar nuestros recursos hídricos, necesitamos saber cuál es el estado de ellos, ¿no? Por lo tanto, necesitamos el monitoreo de los recursos hídricos. Entonces, para esto necesitamos medir el agua en las diferentes partes del ciclo del agua. Ahora, en partes del ciclo del agua, creen que se pueda monitorear la cantidad de agua que tiene una cuenca o el recurso hídrico. Los leo y los escucho. En la afluencia de la corriente,
Bueno, En la corriente, dice usted, ¿no? en palabras técnicas creo que no lo conozco, pero pues es parte de la lógica, ¿no? La corriente pues conectada, ¿no? A este sistema posiblemente de medición, eh, la afluencia que va, y pues sí, ¿no? Viendo esta parte. Sí. Gracias, Rey. Alejandro, Belén, ¿ustedes qué piensan? Ok, en la precipitación. ¿Y usted, Alejandro, en dónde cree que se puedan, en qué parte o partes cree que se pueda saber la cantidad de agua que tiene una cuenca o con la que podemos contar para el recurso hídrico? Bueno, en lo que su compañero Alejandro prepara su respuesta, adelante, Ray, dígame. Sí, me reformulo mi respuesta. Parte de lo que pudiera ser obviamente de esa zona va más allá, ¿no? Va en la vegetación. Recuerdo que fue en su materia, o no sé si fue en otra, donde nos habían dado diferentes aspectos biológicos de la zona para identificar qué tipo de más o menos clima hay, y aparte el la forma en que se presenta la humedad, ¿no? Y pues gran parte de esto va conectado a tanto como comenta la compañera, la precipitación, las corrientes, todo esto, y ya pues obviamente va nutrido todo el recurso hídrico que se ve influenciado en esta zona. Ok, gracias. Se mide por milímetros. Generalmente sí, pero depende de la cantidad, ¿no? Y también se mide por litros, dependiendo de qué medición utilicemos. Ahorita lo vamos a ver. ¿No se le ocurre a Alejandro alguna forma? Bueno, ok. Bien, pues bueno, la medición del agua en las diferentes partes del ciclo del agua. Ok, como les decía, para planificar mejor el uso, la transformación, el consumo, la protección, recuperación, conservación y producción de recursos, es decir, todo el manejo, la gestión y la cogestión, es necesario medir el agua en las diferentes partes del ciclo para saber pues con cuánta contamos, ¿no? Como ya hemos visto anteriormente, el agua pasa por una serie de cambios de estado de la materia cuando pasa en la naturaleza, pasa por la naturaleza, dependiendo en la etapa del ciclo, perdón, del ciclo hidrológico en la que se encuentre, ¿no? Y entonces hay varios métodos para medir cada una de las etapas del ciclo. Permítanme.
Disculpen. Cuídense, muchachos, si es que no les ha dado o si ya les dio del COVID, porque estas secuelas pues hacen que no pueda funcionar normalmente. Pero bueno, les decía, básicamente podemos, en cuanto a etapas del ciclo, podemos medir dos principales, ¿no? Para saber con cuánta agua contamos, la precipitación y la evaporación, pero sí también podemos medir la corriente de agua de nuestra cuenca, para saber con cuánta contamos. Entonces, bueno, para la precipitación, ¿cómo lo vamos a tomar? Bueno, como toda forma de humedad que se origina en las nubes. Cualquier tipo de humedad. Y además que ésta llegue a la superficie del suelo. O a la superficie del agua, pero a la superficie, pues que caiga. Entonces, en esta se encuentran las lluvias, el granizo, las garúas y las nevadas. Bien, ¿quién me puede decir o me quiere decir qué es una garúa? ¿Saben qué es una garúa? ¿O qué creen que sea una garúa? ¿Es un tipo de lluvia? Así es. La lluvia finita, la llovizna, por decirlo así, ¿no? Así es. Bueno, todo este tipo de forma en la que la humedad llega desde las nubes hasta la superficie del suelo o del agua, se le llama precipitación, ¿sale? ¿Y para qué necesitaríamos nosotros o de qué nos serviría medir el agua con un pluviómetro, que es como lo que se suele medir la precipitación? Bien, pues bueno, principalmente tenemos que nos podría servir como un uso del sistema de alerta temprana a inundaciones en las cuencas, porque pues sabemos que hay lugares en los que llega a llover tanto que pues estas se desbordan, los ríos, las cuencas se desbordan, el río principal o la cuenca en general, ya sea porque está lloviendo demasiado y a pesar, bueno, que no haya infraestructura necesaria para contener el agua, o que a pesar de que tenemos cierta infraestructura para poder mantener el agua en su cauce, esta no sea suficiente para mantenerla así, ¿no? También porque disculpen, están quemando aquí algo. Bueno, permítanme un momento, es que huele como a plástico quemado. Permítanme un segundo, jóvenes, es que hay que tener cuidado con estas cosas. Ya regreso. Bueno, pues quién sabe qué sabe, de dónde venga el olor. Ya apagué mi cargador de todos modos. Y esperamos que no se esté incendiando mi casa. En fin, volvemos, ¿no? Bueno, nos puede servir como un sistema de alerta temprana a inundaciones en cuencas, para saber cuánto suele llover anualmente en promedio, y tener una infraestructura más adecuada en nuestras localidades,
También nos proveen de información del volumen de agua que se encuentra en el suelo, es decir, cuánto cae y además cuánto se acumula dentro de nuestro suelo, dependiendo del tipo que tenemos, y nos puede servir para predecir inundaciones también, ¿no? ¿Por qué? Pues dependiendo también, por un lado, de cuánta agua cae, y pero también de cuánta agua absorbe nuestro suelo, pues podemos un poco intentar predecir cómo se va a comportar el área en la que vivimos según la precipitación, ¿no? Bien, y luego vemos qué es un pluviómetro, para empezar, porque es necesario medirlo con un pluviómetro, pero qué es y cómo se hace la medición. Bueno, un pluviómetro básicamente es esto, ¿no? Este aparatito. También aquí hay otro modelo de pluviómetro. Y aquí hay otro. Bueno, dibujado, ¿no? Ya a manera más para que sepamos cómo es más o menos el diseño básico de un pluviómetro. ¿Alguien de ustedes ya había visto o ha trabajado con un pluviómetro? Ok. Right, no, Belén tampoco. ¿Usted, Alejandro? No. Ok. Bueno. Entonces es básicamente este aparatito sencillo. Este instrumento sencillo para medir la cantidad de agua que cae. Medir la altura de lluvia que cae. ¿Cómo está hecho? Son 20 centímetros de diámetro y 60 de alto. 20 de aquí a aquí más o menos. Y 60 de alto. Todo esto. La tapa suele ser un embudo. Si nos damos cuenta, a pesar de que esto está en cilindro, aquí arriba tenemos el embudo. Aquí también. Y aquí también vemos que es un embudo. Y es donde se recibe el agua y esta está conectada a una probeta de un tamaño 10 veces menor que la tapa. Es decir, aquí hay 20 centímetros de diámetro, pero aquí es 10 veces menor que la tapa. Aquí se acumula toda y aquí ya se concentra. Y bueno, ¿qué pasa aquí? Bueno, esto se coloca a la intemperie en estaciones meteorológicas generalmente, pero lo podemos poner en donde queramos medir la cantidad de agua que está cayendo. Y bueno, lo colocamos y entonces diariamente debemos de ver cuánta agua está cayendo. Cada 24 horas, como dice aquí, la lectura. Y pues bueno, aquí se va midiendo, si vemos, aquí son centímetros. Y un centímetro medido en la probeta, un centímetro de aquí a acá, equivale a 1 milímetro de espesor de la capa de la caída de agua. Y es lo mismo que 1 litro de agua por metro cuadrado. Estos cálculos ya se han hecho muchas veces por mucho tiempo y ya es lo que se conoce, ¿no? Entonces, si recordamos nuestras clases de aspectos biofísicos del territorio, más concretamente en la parte de... A ver, permítanme.
cuando veíamos esta parte de vegetación de México. Veíamos esta parte de precipitación media anual. Y veíamos estas cantidades, ¿no? 500, 3000. Aquí también 1000, 1600, etcétera. ¿De qué hablábamos? Bueno, hablábamos de milímetros al año. Como decía su compañera, sí, se emite en cuanto a la precipitación en milímetros. Y entonces, como les decía, se mide cuánto cae cada 24 horas. Cuánto hay cada 24 horas. Y entonces se hace un promedio al año y se dice más o menos la cantidad de milímetros al año que caen en promedio, la precipitación media anual en un área. En una parte muy tropical cae mucha más agua, como nos damos cuenta o nos dimos cuenta cuando vimos aquí, por ejemplo, en el bosque tropical perennifolio, donde siempre verde, que aquí caen de 500 a 3000 milímetros, es decir, de medio metro hasta 3 metros, de agua al año. Y mientras que en otros lugares como el bosque espinoso o el matorral xerófilo, aquí caen de 100 a 400 milímetros en promedio al año, es decir, de 1 centímetro, perdón, disculpen, 10 centímetros o 0.1 milímetro, 0.1 metro, perdón, a 40 centímetros al año, ¿no? O sea, cambia magistralmente la cantidad de agua que cae en promedio aquí en este tipo de vegetación. Y bueno, ¿para qué nos podría servir esto? ¿Por qué sería importante saber qué usos le podríamos dar a saber la precipitación media anual de un lugar? Ya vimos algunos, pero ustedes desde otros puntos de vista, ¿por qué creen que sería importante o qué usos le podríamos dar? Puede ser desde el punto de vista económico, de infraestructura, social, agroecológico, agrícola, desde cualquier punto de vista. ¿Por qué creen que sería importante saber la precipitación media anual de un lugar? Exactamente. En el agrícola, como dice su compañera Belén, pues para saber qué productos se pueden sembrar, ¿no? Y cuándo. Porque como recordamos o sabemos, la vegetación o el crecimiento de una planta depende básicamente del agua y el sustrato, ¿no? Disponibles. También depende de otras cosas, pero básicamente del sustrato. En el sustrato, pues también abarcamos los nutrientes que recibe y el agua que tiene disponible. Muy bien. ¿Alguien quiere agregar otra cosa aparte de lo que puso su compañera? O usted, Belén, si quiere agregar algo más.
Ok, gracias. Bien. Bueno, vamos a llegar hasta aquí. Les comentaba que hoy necesitaba terminar la clase un poquito antes. Y bueno, básicamente lo que vimos ahora fue un repaso de todo. Y lo nuevo fue esto de la medición de las diferentes partes, la precipitación y cómo se mide, ¿no? Con el pluviómetro. Ok, les comento mejor.